queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuera Pupore. Como todos los sábados, así en este horario, queremos conversar con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos. Hay tantos de ellos que tienen esta gran bendición. Y sobre todo lo que nosotros aquí alentamos y agradecemos al Señor es la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos que llegan a los 50 años de matrimonio. Imagínense, y hoy tenemos un caso que dentro de poco ellos estarán cerrando 50 años de vida comprometida con la familia. Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí ustedes a su casa, ustedes dos, aquí que me reciben en su casa también con sus hijos, con los nietos. Entonces Ñañe presenta a mí, esa banderera, Movi Pareyu y todo eso así para que podamos ir conociendo primero a la familia. Ahora yo soy de la Unaita. ¿Dónde va a quedar ese gimnasio? ¿A dónde? En Bucú. En Bucú. Sí. Bueno, ¿y qué te acordás de tu familia, de Rumia? ¿Te acordás de los nombres? ¿Cuántos hermanos eran, Ña Fulvia? 11 hermanos son. 11 hermanos. Sí. ¿Y vos qué número era más o menos? ¿Te acordás? Y yo creo que estoy entre los 9 por ahí. Entre los 9 por ahí, o sea que... ¿Y tus hermanos mayores, algunos de ellos, qué? ¿Cuántos varones eran? Uno lo que falleció ya. Uno ya falleció, sí. De 11, o sea que 10 pendientes. Y vos eras más o menos la número 9. Sí. Ya. No. ¿Y los otros viven por aquí también o Sí, viven todos? Están en Argentina y está acá también. Aquí en Paraguay también. En Paraguay también. Ya. Muy bien, entonces Ña Fulvia de la parte de Ñembucú. ¿Cómo se llamaba exactamente entonces el lugar? La Unaita, mi casa. Laguna Itá. Eres la Laguna Itá, la Bellajera. Y según se dice que hay muchas lagunas. Muchas lagunas ya. Sí. ¿Y ustedes cuando chicos ahí se iban, jugaban, pescaban? Sí. Vende acá está. Sí, así es. Sí. Por acá está. Bueno, entonces Ña Fulvia. Y vamos a presentar aquí a su esposo, ¿qué tal? ¿Cómo va es tu nombre? Ulpiano de la Cruz Otazú. Ulpiano de la Cruz Otazú. Sí. Andé como Guajina Don Ulpiano. Ese es la Unaita también. De Laguna Itá. Sí. O sea que eran Distrito de San Juan de Bucú. Distrito de San Juan de Bucú. ¿Y eran luego vecinos, Pico? ¿O no? No. Laguna Itá. Ella era de Mayor Martínez. Mayor Martín. Sí. Ya. Aupela dejó la Laguna Itá. Encuentro, Encuentro, Javejina. Ya, don Ulpiano. ¿Y usted cuántos eran don Ulpiano en la familia? Entre 10 hermanos. 10 hermanos. Sí. O sea que acá venden ganar por una hora. Sí. ¿Y vos qué número en la familia, don Ulpiano? El mayor de todos. El mayor de todos. Sí. Ya. ¿Y los hermanos viven todos todavía los 10? Vive todos los Todito todavía. Bueno, antes oigo la mayor. Sí. Antes con de mitad de ellos. Sí. 74 años, 77 años. 77. Sí. 77 años. Bueno, ¿y cuántos hijos, Ña Fulvia, tienen ustedes? 4 hijos maravillosos. 4 hijos maravillosos. Eres maravilloso, iremos y su Y son buen hijos. Buenos hijos. Bueno, la pemoca, y por eso son buenos hijos. Bueno, ¿y cuántas mujeres y cuántos varones son? 3 varones y una mujer. Por eso que voy a decir lo que son maravillosos. ¿Cuán entendés? Las suben siempre los varones y dicen que son los maravillas. Andé don Ulpiano, ¿quién es el más maravilloso? Las mujeres de Marango. Todos iguales son. Todos iguales. Todos iguales son. Como es Gustavo el mayor. Gustavo el mayor. Sí. Ya. Y después, el segundo. El segundo, Alicia. Alicia. Y después viene Orlando. Y después viene Javier. Después ya Javier. Entonces, 4 maravillosos hijos la Sí. sí. Bueno, allá a mí, don Ulpiano, para ese bebé yo topacue, para ese bebé yo cuagüe. Tiene encuentro de fiesta patronal, pero yo topaba. Yo venía por Janguavio. Sí, primero venía por ella, pues segundo con la fiesta. Pues. Bueno, ¿y qué pasó, doña Fulvia? ¿Cómo fue ahí para conocerle a don Ulpiano ahí en esa fiesta? ¿Qué es lo que pasó? ¿San Juan Jave? Y mi hermano tengo un policía ahí. Ya. Y por medio de eso. Ya. ¿O arrestaba ahí con su vez? No, el amigo de él. Era su amigo.
Y usted en la fiesta ahí de San Juan no hicieron ahí alguna prueba? ¿Acuerda? San Juan dice que sí, a San Juan dice que no, ¿cómo ahí la prueba? Sí, me acuerdo ya poco ahí tema. Hasta digo ella pues pega con Don Ulpiano, ella pues pega güey. No, se no ya pues pero la cuña fuera con los ya pues. Ah, los cuñacuelos lo ya. ¿Cierto doña Julián de Villa pues que ya mine? A toda Montequila, palangana pela upe. De once de la U, amigo. Pero, hombre, hay concierto, ¿verdad? Y creo que sí, porque... O sea, la U a Don Ulpiano. Mira un poco qué bien, che. Qué maravilla. Bueno, entonces estamos así conversando con usted porque queremos conocer este lindo testimonio. Ustedes en septiembre cumplen 50 años de vida entonces de matrimonio. 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Bueno, y Don Ulpiano, ¿cómo diría? Porque dijeron ya que tienen unos buenos hijos, hermosos hijos, ¿qué significó para usted o qué significa vivir estos 50 años de matrimonio juntos? Y feliz y contento estamos. Salimos contentos y pensamos hacer un festejo. Añe convidada va llena. Sí. Bueno, y por vea entonces, porque esa es una buena manera, ¿verdad?, de celebrar la vida y sobre todo celebrar esos dones tan lindos que el Señor les regala a través de los hijos. ¿Y cuántos nietos tiene doña Fulvia? 9. 9 nietos, exactamente. Son todos grandes ya entonces, ¿eh? Son todos grandes. Uno la más chiquita que está por ahí, ¿no? Ya, exactamente. Y no hay todavía bisnietos, Don Ulpiano. Bisnietos no. De Poredín. No, pero 50 años, entonces dentro de poco ya me costa marina. Sí. Años de cola tuya, vea la pende nieto. 24. 24 ya, no. Iván vio era. Iván. A ver, 24 años, dentro de poco ya. Muy bien, che, qué alegría. Bueno, otra cosa importante, vayan de mandar a Don Ulpiano de todo lo que significó para ustedes la formación de Pendevalle, ¿ve? La formación de la catequesis, de Manduá, algún de catequista, algún país, mío, joder, la en Bucurubi, Laguna Itarubi. Sí. La país, ojo, siempre ojo. Esa bella por la vende catequesis mía, primera comunión, mía. Y la omboea por la catecismo. Catecismo. Sí. Jamás, güey, mía, cuña carajuera, carají. Cuña taín, cato. Cuña taín. Cuña caraía. A cada domingo esa peña reunir la peña de Juabigo. Sí. La hijo de en cuanto de jodas ahí cada domingo Juan. Claro. De en cuando ya por la misa. Exactamente. A peña en Buatipaiteu, toda la comunidad. Toda la comunidad. Y en el tiempo usted, familia Rupilao y Laguna Itabe la vende comunidad. San Pedro de Curicé, la no está, la gente va a ti pueblito. La maite va a hacer la fiesta, Curi. Está ti vecindad tu junio. 29 de junio. A 29 de junio. Entonces era muy te vas a hacer. Era muy te. A Peco pues oye visitada y con la oye tema. Justamente hoy a ver porque pero normalmente pues oye bien. Sí, a muy te y me ahora por razones de salud lo que estamos acá, ¿no? Ah, ustedes ahora están por razones de salud aquí. En la casa de su hijo. Pepe y Coina, amo Laguna Itabe. Se coge ya con la gente añe desayunar y no entonces. Mira qué alegría, che. Laguna Itabe, Yujina entonces. Hoy comen de Yanga capitalino. Capitalino. Bueno, y entonces está haciendo algún tratamiento, bella bojina. Estoy haciendo tratamiento. Y él se operó de su vista. Ya. ¿Y qué tal para les vaina? ¿Veo por la vaina? No, por antes, gracias a Dios. Añeñento por antes coja vaina. Sí. Qué bien, qué alegría. Bueno, y Don Ulpiano, así sí nosotros tenemos que mirar un poco sobre todo lo que significa la educación, sobre todo en la familia. Entonces ve por la vaina, Pendevalle. En cuanto a la educación, la de familia, con ahí te voy a tu pan, ¿no? Con la gente ni tú ni cuaima, como si va un animal, con agua. Antes vengo de primero, ya hay que saludar al padre y a la mamá. Sí. Se mandó agua, se da derecho y te hace casi se va a hacer, güey. La bendición papá, la bendición mamá. Para sí debe ya con agua ya no. Amo Laguna Itabe, pero peixe de ti, que te ve. Sí.
Así es. Exactamente. Bueno, a ver, vio Peca y siempre a la mañana. Sí. Ya. Bueno, así entonces estamos conociendo cosas tan interesantes, ¿verdad? De la vida de esta familia, don Ulpiano de la Cruz y la señora Fulvia. 50 años de matrimonio. Entonces se más bien lambareño y nada. Entonces bebe yuina de Laguna y ta, en Bucu. Qué lindo que es entonces así nosotros podemos pasar este testimonio tan lindo de 50 años de matrimonio y sobre todo de ese hermoso camino que ellos han hecho con la gracia de Dios y con la formación también de la familia, de sus hijos, de sus nietos. Volvemos enseguida con más Ñandeu Pucuera, Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Estamos aquí con uno de los hijos, el hijo mayor. Bueno, él se va a presentar y sobre todo quisiéramos saber, ¿verdad?, cuál es el testimonio tan lindo que queda para ustedes como familia de tu papá, que ahora cumple 50 años, con tu mamá Fulvia, ¿verdad?, de matrimonio. Sí, mi nombre es Gustavo Otazú, soy el hijo mayor y muchos recuerdos lindos, ¿verdad? Sí. Cuando... de forma ponavio, sí. Hoy invité, guapa. ¿Y vos dónde naciste? ¿Naciste allá también? Allá también. Laguna Itá. Laguna Itá, sí. Exactamente. Sí, compañía de San Juan y Pucú. Ya. ¿Y vos viniste después o vinieron todas las familias? No, yo vine antes. Ah, vos viniste antes. Sí. O sea, viniste para solo estudiar. Por eso, para estudiar. Ya. ¿Y cuál es lo más lindo, así como característica que queda de tu papá y de tu mamá para vos y ahora con tu señora esposa, ¿verdad? Sí. Y hay muchos, ¿verdad? La comida de la mamá, el que te recibe en la casa, cuando llegas, cuando te vas de viaje, cosas así. Exactamente. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos hermosos. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tenemos 3. 3 hijos, sí. Bueno. Y están formándole igual que tu papá y tu mamá. Procuramos. Bueno, y para tu esposa, a ver qué significa también los 50 años aquí de tus suegros. Y realmente es todo un logro llegar a 50 años unidos como ellos, de siempre en base del respeto que ellos se tienen, el amor, la comprensión, ¿verdad? Y bueno, es digno de imitar. ¿Qué? Ojalá podamos, por lo menos, no igualar. ¿Y ustedes cuántos años ya? 25. A la cuenta, a la mitad, entonces me llamó. Sí, nos falta 8, 25. Sí, bueno, así entonces estamos hablando con el hijo mayor y también con su esposa. Estamos en este momento con la segunda hija, ¿verdad?, de don Ulpiano y la señora Fulvia. Bueno, ¿qué significó para vos? Primero tu nombre, ¿qué significó de vos las características esenciales, ¿verdad?, de la formación de tus padres? Bueno, mi nombre es Alicia Otazú, soy la hija mayor. La verdad que todo un ejemplar como padres, muy buena formación nos dejaron, ejemplo a seguir nosotros y los nietos. Y valores, todos los valores que nos dejan, maravilloso. Sí. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Una nena. Una nena. Una nena que no está ahora. Que no está ahora en este Sí. momento. Bueno, ¿y qué tal tu suegro, Che? ¿A mí de suegro, suegra? No, súper bien. Ellos siempre fueron amables, formidables desde un principio. Yo hace 23 años que integré de esta familia
y por lo visto me estoy llevando bien. Ellos también. Les recibo a mi casa, ellos están no por querer, ¿verdad? Por salud están acá, luchando, y para mí es un placer recibirlo acá, ahora y siempre, el tiempo que quieran. Claro. Qué bien, qué alegría. Entonces, si estamos hablando, vos sos la segunda, en la familia. En las familias. Estamos con el tercer hijo de don Ulpiano y doña Fulvia. ¿Qué significó? Primero tu nombre, ¿verdad? Y después decirnos un poco lo que significa para ustedes la característica esencial que queda en tu corazón y en tu familia también. Sí, yo soy Orlando Otazu, soy el tercero, y la verdad que mis padres son un ejemplo para nosotros. Algo que no se puede explicar, son maravillosos. ¿Vos dónde naciste, Orlando? Nací y me criado en Lagunita. Ah, ahí también. Lagunita. Sí. ¿Y dónde le conseguiste a tu esposa ahí? Y ya nos conocimos por la Marella. Ah, sí. Sí. Entonces. Y para vos sos Julia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa un poco la vida también de tus suegros aquí? 50 años ya de matrimonio. La verdad que sí, son unas personas extraordinarias, maravillosos, y siempre nos demostró afecto, más que nada la familia, respetuoso, y es lo que vamos a inculcarle a nuestro hijo también, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Orlando y Julia. Y ahora estamos con el último, es decir, el cuarto hijo del señor Ulpiano y la señora Fulvia. Bueno, tu nombre, y después también queremos saber lo que significa para vos, para tu familia, el tener tan buenos padres y todo lo que ellos te ofrecieron también como educación. Así mismo. Mi nombre es Javier Otazu. El recuerdo que tengo de mis padres es algo maravilloso. El respeto que ellos se tienen como pareja es algo inexplicable. Tengo 35 años. Nunca yo le vi a ellos pelearse, alzar la voz. El respeto que se tiene es algo inexplicable. Qué lindo, che. Qué maravilloso. La educación que nos brindaron a todos es muy lindo. Como hermanos, como familia, nos respetamos mucho. También. Qué alegría. Así mismo. Bueno, ¿y qué vamos a decir de tu suegro, ¿Qué tal? Soy Graciela Ayala, y nada, lo que puedo decir es que son una excelente persona y admirable por cumplir los 50 años. Es una experiencia única para ellos, y ojalá lleguemos a esa edad como ellos están llegando en este momento. Y también desearle muchas felicidades, que esperemos tenerlo con nosotros en lo mayor, que mayor posible, ¿verdad? Y nada, y eso. Y gracias por regalarme a un hijo muy maravilloso como es Javier. ¿Ah, sí? Muchísimas gracias. Es maravilloso, viejo Javier, Sí. Bueno, ¿y cuántos años de matrimonio tiene usted? En este noviembre cumplimos 10 años. 10 años ya, entonces. Muy bien. Así entonces, los hijos aquí que hemos presentado con sus respectivas esposas y esposos. Volvemos nosotros enseguida con más Ñandeu Picuera Pupore. Queridos amigos, esta es la gran familia de don Ulpiano de la Cruz y la señora Fulvia. Muy bien, felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Que Gracias, que te cure muy pronto. Gracias, muchas gracias. Y así estamos nosotros con esta familia de don Ulpiano de la Cruz y la señora Fulvia. ¿Vaya el apellido, Fulvia? Jara. ¿Ande vaya el apellido? Otazu. Entonces el señor Ulpiano Otazu y la señora Fulvia Jara. Ellos son de Laguna Itá. Entonces muy interesante todo ese testimonio tan lindo que ellos nos dejan. Ahora yo quisiera, doña Fulvia, algún mensaje ande ahí don Ulpiano, a la juventud, a los hijos, a la sociedad, la pende testimonio. Y bueno, queremos que siga, si es posible, nuestro ejemplo. 50 años lleva, 50 años, para que puedan alcanzar también.
Qué lindo. Y vos, don Ulpiano, familia Cuera, ves a los otros jóvenes, matrimonio, mira. Todo a mí. ¿Qué te parece? Porque a mí me encanta toda la familia. Toda la familia, de por sí. De por sí misma y la juventud. Ahora la juventud ayer totalmente se cambia. Claro. Antes. Sí. Pero es diferente. Es diferente. Exactamente, de acuerdo al tiempo. Sí. Pero siempre entonces dejarle y animarles, ¿verdad? Para que puedan vivir de acuerdo a esos principios y valores que reciben. Upeare oigo era ahora el programa ñande upucuera pupore, a llevar las huellas tan lindas que ustedes dejan también para nuestra sociedad y para nuestra familia. Y bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, nos estamos despidiendo aquí con esta familia tan linda, ¿verdad? De don Ulpiano y la señora Fulvia. Y así les dejamos también la bendición del Señor para todas nuestras familias. Les deseamos también a ustedes feliz fiesta a los 50 años, y les deseamos también mucha salud, ya que ve ahí la vejecaina en estos días y por estos lugares. Y que Dios nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Yandel Pucuera, Pupore, que Dios les bendiga a todos.